hay un ejemplo típico y que no es suficientemente analizado en la historia de los medios y de la comunicación a través del mundo, es el caso de Daniel Lerner. Todos sabemos que Daniel Lerner creó esta dicotomía entre sociedad tradicional y sociedad moderna. Pero si ustedes estudian realmente los escritos de Daniel Lerner, verán que no solamente ha estudiado por primera vez el impacto de los medios de las radios internacionales en el Medio Oriente, donde hoy se decide la suerte del mundo, pero también trabajó con los militares, porque él pensaba que los militares eran el único estrato social que era capaz de llevar los países del Medio Oriente hacia finalmente la modernización. Este zócalo es importante porque este telón de fondo sobre el cual va a gestarse a partir de los años 60 problemáticas críticas de los procesos de internacionalización. Y yo creo personalmente, tomando una perspectiva realmente internacional, yo creo que es a partir de tres focos que va a construir esta visión de los procesos de internacionalización durante los años que van a seguir. Y estos tres focos producen un conocimiento a partir de sus condiciones concretas, históricas. Quiere decir que Europa y América Latina, si tienen proyectos críticos, no son los mismos. Pero a la vez, estos tres focos, lo que vincula estos tres focos es una visión crítica que piensa la comunicación y la cultura a partir de sus condiciones histórico-materiales. Es lo que uno de los fundadores de los estudios culturales británicos, los Cultural Studies, Raymond Williams, situado en la intersección de los estudios culturales y de la economía política crítica de la comunicación y de la cultura, llamará el materialismo cultural. Primer foco. Desde lo interior de Estados Unidos, en plena guerra de Vietnam, empieza a echarse las bases de la economía política crítica de la comunicación y la cultura. De las investigaciones sobre el vínculo de las industrias de la comunicación con el complejo industrial militar, emerge una visión que va, digamos, marcar todas las corrientes críticas en el mundo. Emerge una visión no mediacéntrica del imperialismo cultural que el profesor de la Universidad de California, Herbert Schiller, definía como conjunto de procesos mediante los cuales una sociedad se introduce en el seno del sistema mundial moderno y la forma en que su clase dirigente llega, gracias a la fascinación, la presión, la fuerza o la corrupción, a modelar las instituciones sociales para que se correspondan con los valores y las estructuras del centro dominante del sistema o a convertirse en su promotor. Yo creo que fueron seguramente los primeros estudios en designar concretamente el problema de los intercambios asimétricos entre, digamos, lo que se llamaba en ese momento el tercer mundo y, digamos, los centros dominantes. El segundo foco, ustedes conocen mejor, es, digamos, América Latina. América Latina es la crítica, despega con la crítica del modelo difusionista de comunicación
para un proyecto de desarrollo que se confunde con la modernización. La originalidad de esta crítica es que emerge desde fuentes múltiples. La crítica a las políticas de reforma agraria, de planificación familiar y de educación van a dinamitar la filosofía de desarrollo-modernización. Y yo pienso que fue importante en esa época, a pesar de todas las críticas posteriores que se le dirigió, la teoría de la dependencia, porque finalmente la teoría de la dependencia enjuiciaba la concepción de la historia que subyace en la visión de la trayectoria del modo de producción y de acumulación del capitalismo como sucesión lineal de etapas canónicas. Desde sus inicios, la preocupación por la dimensión internacional en América Latina fue por no disociar el análisis de las estructuras nacionales y supranacionales de poder, el de los procesos ideológicos, el análisis de los discursos solapados, la elaboración de una pedagogía del oprimido enraizada en la ruptura entre el que sabe y que supuestamente no sabe. Yo pienso que ustedes son latinoamericanos y saben muy bien por qué finalmente América Latina eligió la América Latina crítica, eligió esta vía. Es evidente que en relación al conjunto de los países de la periferia, como se llamaban, la América Latina era el lugar donde más había medios de comunicación. Es por eso que el lugar de América Latina en el nuevo orden informativo internacional fue tan central. Y también no solamente existencia de medios de comunicación modernos, pero también estados de conciencia que correspondían finalmente a una visión crítica del funcionamiento de estos medios. Basta recordar que es en América Latina que salen los primeros estudios sobre, digamos, el contenido de las agencias de prensa norteamericanas. Yo creo que es fundamental, porque es por allá empezó también la crítica, a construirse la crítica de los medios. Y aquí cito mi caso. Para mí, la experiencia chilena me vinculó con la problemática de lo internacional, porque precisamente es una experiencia, digamos, acorralada por, digamos, lo que decía Allende, una cintura ideológica, un cerco ideológico. Y yo personalmente, si estoy aquí hablándole de la internacionalización, es porque tomé conciencia en Chile de la importancia de la internacionalización de estas estructuras mediáticas. Y, digamos, este aporte se volvió a encontrar en el informe McBride y en los debates que tuvieron lugar en la UNESCO en los años 70. Yo diría en breve que uno de los tempranos méritos de la primera generación de la investigación crítica en América Latina fue el intento de no disociar, por poner un caso, el análisis de las estructuras nacionales y supranacionales de poder, el de los procesos ideológicos. La aparición del paradigma del imperialismo cultural, por ejemplo, que luego muchos caricaturizaron y dejaron reducido a una muletilla para de esta manera legitimar con más facilidad su propio tópico del globalismo acrítico y desvirtuar la idea de que se estaba entrando en una nueva fase histórica global. Este paradigma de imperialismo cultural vivía en esa época en simbiosis con la reflexión sobre la comunicación en su relación con la democracia participativa, lo que hoy
llamamos el derecho a la comunicación, que yo he visto, incluso es el subtítulo hoy de CIESPAL. El tercer polo de la formación de una teoría y de un campo de investigación sobre la internacionalización es la Unión Europea y fundamentalmente Inglaterra, Francia e Italia. Las situaciones son totalmente distintas. La economía política crítica surge en la Unión Europea a partir de la crisis de los servicios públicos frente a la competencia, a la competición de los programas internacionales que venían del exterior. Entonces, digamos, los primeros estudios sobre la internacionalización crearon el concepto en el plural de industrias culturales. El concepto de industrias culturales nace en Europa en los años 70 porque sus medios no eran concebidos como industrias culturales, eran servicios públicos, es decir, apartado de las lógicas del mercado. Y digamos, es a partir de ella que nace la idea de excepción cultural, sustraer los medios y la cultura en general, los productos de la mente, a las lógicas del mercado. Lo que después va a volverse a partir de los debates sobre la Convención sobre la diversidad cultural. Excepción cultural, es decir, posibilidad de elaborar estrategias de promoción y de protección de las industrias culturales para proteger la diversidad cultural, la pluralidad de las culturas.